Si alguien de los presentes tiene alguna de las que quedó pendientes, adelante. Hola, maestra. ¿Ya? ¿Listo? Sí, buen día. Habla Quebelcas. Adelante, que Belcas. Maestro, en la anterior conferencia yo le preguntaba que cómo se hacía para observar o introducirse al subconsciente de cada uno y mirar los lazos que aún tenga con personas o con esas marcas que lo puedan estar imitando, pero que no se puedan ver en el mundo consciente. Sí, es válida esa pregunta, muy válida. Muy válida y por ahí, y empalma con la otra que vamos, con la otra contesta que vamos a hacer. Sí, empecemos por ahí. Esas son esos lazos son de, entre otras cosas, ya que estamos hablando del mundo causal y que hay unificación, deben haber unificaciones en el mundo causal. Uno para eso tiene que aprender a revisar sus patrones psicológicos. Bueno, esa pregunta que vuestra merced me hace también es una gran contesta, pero esa sí toca empezar a responderla hoy mismo. Hay bastantes elementos. Vamos a empezar recordando lo que hablábamos ayer de cómo se procesa en ese mundo causal, que algunos lo llaman el mundo, la eternidad. Vamos a mirar. Recordemos lo que se explicaba el día de ayer. Hay un árbol que tiene multiplicidad de ramas. Cada rama tiene multiplicidad de otra a su vez ramas, y así cada una de esas ramas tiene multiplicidad de ramas. Y así siendo ya las extremidades donde terminan esas ramas, millones, tal vez miles de millones de terminaciones. Decíamos que así como es ese árbol, así son las posibilidades de los caminos de las vidas de cada uno de nosotros. Poníamos el ejemplo de la solamente imagínense qué hubiera pasado si vuestro papá hubiera elegido otra mamá. ¿Cómo hubiera sido la genética? Si en la gestación hubieran ocurrido otras cosas, desde la forma como se nació, todo el panorama va cambiando. Cómo fue establecida la crianza, el lugar donde se movieron, el tipo de personas que se conocieron. Mire que cada una de esas circunstancias marca unas diferencias, Los que ya tienen pareja, ¿qué hubiera pasado si de pronto se hubiera llegado antes o hubiera estado en otro sitio donde se conocieron con esa pareja? La vida hubiera cambiado. Todas esas posibilidades, todas esas posibles posibilidades marcan ese árbol que está allá en el mundo causal. Ahora bien, siendo miles de millones de posibilidades, habrá algunas que son alimentadas
otras no. Las que son alimentadas, volvamos como a hacer la figurita del árbol, que sube la savia de la raíz y va alimentando este árbol y alimenta todas las raíces, todas las ramas. Ahora miremos que de pronto tengamos la opción de alimentar no todas las ramas, sino concentrarse en algunas, que son las que son alimentadas o alicertadas, depende. Esas nos llevan a que las otras ramas pues no van a tener la suficiente fuerza o vida, pero las que sí son alimentadas van a tener fuerza y vida. ¿Por qué varias? Porque las podemos estar alimentando o alicertando dentro de nuestro interior. Pongamos un ejemplo de esas vidas. Sería ya, si lo comparamos con ese árbol nuestro de destinos, sinos o de desideratos nuestros, o de entines, vamos a llamarlo entine. Esas ramitas de este árbol, uno puede estar alimentando varias, algunas malas, algunas positivas. Y la idea es, o el propósito es que las ramas que sean negativas no sean alimentadas y alicertar solo las positivas. Pongo ejemplo. Y esto es fundamental. Paren bien las orejitas, porque aquí es el punto clave. Las gentes alimentan caminos que no quieren seguir, pero sin embargo los alimentan. Les voy a poner 3 ejemplos. Primero, una persona se sienta a comer y se sienta con la angustia de que qué tal que le pase algo, qué tal que se separe de la pareja, qué tal que esto, qué tal, y comienza a vivir un miedo. En ese momento, además de la vida que está viviendo, él está alimentando un camino alterno de dolor y sufrimiento. Ese camino alterno, ya por esa alimentación que le está dando, se está convirtiendo en una recurrencia que en esta o una siguiente existencia se podrá cumplir. Ahora veamos otro caso. O una pareja, o una persona. Puede ser una mujer, puede ser un hombre. Se casó con alguien. Tuvo por ahí una aventura. Sigue con ese alguien casada, pero sigue en su cabeza alimentando esa aventura, alimentando esa aventura, alimentándola, alimentándola, alimentándola. ¿Qué está pasando? Está viviendo 2 vidas paralelas en este caso. La vida que está viviendo con la pareja actual, pero como está alimentando ese mundo mental y emocional,
Hay personas que toman la evocación de ese momento y lo vuelven y lo viven y lo reviven y lo reviven y tratan de vivirlo y vivirlo y vivirlo. Entonces, esa vida la sigue alimentando y vive una vida paralela. Cada vez que se evoca o se trae a cuento y no se le hace una debida gestión, entonces esas vidas van siendo alimentadas, van formando vidas paralelas, con todos los procesos de enredos karmáticos que puedan tener, más que dharmáticos. Ahora, si se quiere vivir una vida dharmática, la persona también puede formar en su cabeza una vivencia con todas las leyes de Dios y al insertarla, una vivencia, pero entonces en ese caso tiene que tener el compromiso de estar haciendo un cambio interior. Vamos a ampliar eso con un poquitito más, vamos a ampliar eso. Ahorita les voy a explicar cómo, pero previo quiero que por favor nuestra Magda nos rediga la pregunta que hizo, para que no se nos pierda el contexto, porque hasta ahora todo ha sido como una preparación para poder empezar a contestar la pregunta de ella, que todavía no he comenzado. Solamente estamos como preparando los instruciertos, los elementos, el contexto para poder darle contesta. Por favor, vuelva a preguntar. Listo, maestro. Mi pregunta es que ¿cómo se hace para introducirse en el subconsciente y mirar todos esos lazos que uno sigue viviendo, como su merced ha dicho desde el inicio de esta conferencia? Porque de pronto uno piensa que ya no existen lazos y que todo está muy bien como tridimensionality, pero en el mundo subconsciente todavía existen unos lazos. Listo. Bueno, ya vimos eso de los mundos paralelos allá en el mundo causal. Ya lo estamos viendo. O sea, estamos en la explicación de lo que es esto. Ahora llevémoslo a la pregunta que me acaban de hacer. Tenemos las líneas, digamos que alguien vivió una serie de existencias, tuvo varias, algunas las recuerda y otras ya se le olvidaron. En lo que es posible que haya técnicas mejores o no las haya, no lo ignoro. Voy a hablar de lo que este pechito ha practicado para hacer eso que está diciendo nuestra Magda, de romper esos lazos. ¿Qué he hecho? Por un lado, he tomado cada una de esas evocaciones. He aprendido a descender a los infiernos de manos de Lucifer. Para los que no saben quién es Lucifer, Lucifer no es Satanás. Satanás es el enemigo de las almas, el gran enemigo de las almas. Lucifer es la luz inferiorizada
es el lucero de la mañana, es la presencia de Dios en los abismos, para poder sacar de allí a los seres que están tal vez sin esperanza alguna. Ese Lucifer es la luz inferiorizada que nos permite poner una escalera para salir de allá de esos abismos, y que ha sido vituperado y calumniado justamente por Satanás o Satán en este momento. Lucifer es la sombra del Cristo en los abismos. Haciendo esta debida claridad, como vamos a descender a un infierno, yo trato de la mano de Lucifer. Cuando me entro, siento que esa vibración está en mí. Cuando se desciende. ¿Cómo se desciende? Yo vuelvo al hecho que le dio vida y aplico una técnica de decir: Cresto Lucifer, cambiadme lo malo en bueno. Cresto Lucifer, cambiadme lo malo en bueno. Cresto Lucifer, cambiadme lo malo en bueno. Y voy sintiendo cómo ese deseo de un ayer lo voy cambiando en un deseo al rechazo. Lo que haya sido malo y lo que haya sido bueno, lo voy cambiando en un deseo de Dios, de hacer las cosas de Dios debidamente. Entonces, esos antiguos hechos se van convirtiendo en una especie de experiencia, de vacuna contra nuevas recurrencias, iguales o similares. Me decía una dama alguna vez que ella, esto también creo que lo he contado acá, pero en este momento es al lugar. Me decía una dama hace muchos años: maestro, mire, yo conocí al papá de mis hijos, dos hijos que tenía ella. Fue mucha la atracción de él para mí, yo para él. Nos casamos. Y son 2 años de puro pedaleo, o sea, desahogue pasional completo. Fueron 2 años. En esos 2 años nacieron los 2 hijos de ellos. Y un día ya satisfecha la lujuria, como que se vieron tal como eran, porque es claro que no usaron su sexualidad para crecer, sino para satisfacer ganas, y se vieron tal como eran. Dijo: me di cuenta con quién me había casado. Al tiempito se separaron. Dijo: maestro, ¿qué debo hacer? Yo no quiero volver a vivir una recurrencia ni repetir, tener que volver a vivir con este señor. No quiero, no deseo eso. ¿Qué debo hacer? Y yo creo que más de uno se ha hecho esa pregunta. Más de uno y de una se ha hecho esa pregunta. Para esas recurrencias terribles. De esto algo hablamos en las conferencias de cómo cambiar su destino y las malas recurrencias. Pero nunca sobra volver a explicarlo.
cuando vuestras mercedes toman una vida, toman su vida, y en esos hechos tan tenaces comienzan así, descienden de la mano de Lucifer. Y en medio de eso que se haya vivido, se tiene la voluntad de conectarse con la divinidad, de conectarse con Dios. Decir así, Cristo, Lucifer, cambiadme lo malo en bueno. Tener la conciencia y sentir que todo eso, las consecuencias tan funestas que puede traer, y lo que aparentemente sea agradable, transformarlo en verdaderamente un deseo de Dios de hacer su voluntad. Recuerden que hay dos tipos de placer. El placer que eleva y el placer que mata. Entonces, siendo ambos placeres, desechemos ese placer que mata. Quedémonos con el placer que eleva, que nos levanta. Eso es fundamental. Y al placer que mata, sobre este placer que mata, en medio de estar sintiendo ese placer, tener la conciencia de convertirlo en deseo al rechazo, porque ya sabemos hacia dónde nos va a llevar. Hacia dónde nos va a llevar. Cuando hacemos eso, vamos formando dentro de nos un deseo al rechazo de las cosas que no son de Dios. De las cosas que no son de Dios. Esto se puede ir aplicando con todas aquellas cárceles emocionales que puedan tener vuestras mercedes. Con cada una de esas cárceles, llegar y tratarla. Y eso se puede hacer usando respiraciones profundas y más aún usando sacrógesis y cierto tipo de runas. La runa que más recomiendo para esto son las runas de la gran bestia o las runas del tirotallos o la runa Hepatas, en la cual ahorita o de una vez se la explico la Hepatas, de una vez. Se para uno como en runa madre. Hay que tener el cuidado de que los calzados tengan polvo ajea y tengan plantilla, porque no podemos hacerla de forma aislada. En runa madre, o sea, pies doble ancho de los hombros. Juntamos las palmas de las manos y como que nos sentamos, de tal manera que las piernas pudiéramos poner un vasito con agua ahí y no se cae. Ahí en ese punto oramos y pedimos a la Madre Rea y al Cristo Lucifer que reciban las cargas densas que no podemos llevar más, que ya no podemos procesar, que las reciban. Ellos los encontramos dentro de nos y a 10 centímetros de la superficie de la gea hacia abajo. Y ahí en esa posición, dejando el tronco quietecito, el tronco buscamos que no se mueva, que no haga como un péndulo para nada, sino quede quietecito.
Levantamos la pierna izquierda y luego la derecha. Con los pies, con las piernas siempre así como una mesita horizontales. Y vamos haciendo estas acrógesis. Empezamos primero sacando todo lo que tengamos en la cabeza. Todos aquellos fermes, los recuerdos emocionales, todo eso que estás diciendo, hija, todo ese mundo que alimenta esos caminos torcidos. Sintamos que van saliendo y van chorreando por toda la columna hacia abajo. Todo lo que sean los defectos, los egos que estén allá, todo ese perme, todo ese mundo de cosas allá, que pueden gestarse en la cabeza, van bajando. Si ven, hacen 40 movimientos de estos. 1, 2, 3, 4, 3. Y desciende. 40 pasos, o sea, levanta la izquierda, luego levanta la derecha. Otra vez, eso es 1. Y así de esos 40. Pero siempre la pierna horizontal. Y recuerden, el cuerpo tiene que estar derechito. No pueden inclinarse para los lados como un péndulo, no. Porque así no sirve. Tiene que estar derechito, derechito, derechito. De esa manera van limpiando su centro mental. Van sacándolo. Y la Madre Rea y el Señor Lucifer empiezan a recibir esas cargas densas que allí han estado incubadas. Ese es inmediatamente. Luego termina esa partecita. Se ubica en Runa Teta Padre, que es talones, pies empinados, talones juntos, las manos en actitud de súplica, palma con palma en el pecho, y las rodalgiras o rodillas o rodalgias llegan casi a la tierra y se echa uno hacia atrás. En esa Runa Teta Padre visualizan cómo la energía Sama, que es la energía del deseo de Dios, los conecta con la divinidad, y el vacío que ha quedado al salir toda esa densidad es llenado por la luz, la energía de Dios, el deseo de Dios, el deseo de Dios. Porque el deseo de Dios, no existe otro deseo más grande que ese. Cuando se llena uno de la presencia de ese deseo, es un estado de plenitud inenarrable, inefable, inigualable. Y se va llenando de ese deseo. Se llena de ese deseo. Y al llenarse uno, sienta. Sostenga ahí lo más que pueda. Y queda listo. Esa técnica la pueden usar además de usar, limpiar su cerebro. Limpien su verbo de todas las suciedades que hayan podido decir y de todos los malos votos que hayan hecho. ¿Qué son malos votos? Las palabras, las cosas negativas que a veces se dicen por jugar y quedaron como una sentencia, como una especie de pacto infernal, y ahí quedaron. Ahí quedaron esos malos votos. Luego limpien el corazón, todo lo que es ese centro emocional. Limpiar el sexo. Cada uno de los sitios de nuestro cuerpo donde se sienta que hay pesadez y hay acumulación de entidades negativas.
lo puede uno limpiar con esta práctica. Se la entregó el maestro Kellyon ya hace 24 años. De las rodillas, donde han estado las malas decisiones de siglos, también la podemos usar para hacer este tipo de limpieza. De esta forma, vuestra merced comienza a liberarse, y todos los que quieran hacerla, de esas técnicas, así se acuerde o así no se acuerde, en un ayer. Cuando uno trae el recuerdo, pero así con esta práctica, es mucho más efectiva. Uno puede primero evocarla, sacarla, hacer la práctica y luego llevarla aquí a cocinarla. Con esto la cocina y va reescribiendo en los genes del ayer la nueva vida. Esto es el Tao. Esto es el Tao. Porque sobre el error lo estamos convirtiendo en sapiencia para nunca más caer en él, que nos vuelve una fuerza que nos eleva hacia las alturas. ¿Ya? Bueno, y le doy el pilón, como se dice en México. La ñapa, como se dice en Colombia. Vuestra merced se para frente al sol, toma una vasija con agua, la pone al sol, así como las hidrosolares, que se refleje el sol. Si el sol está tapado por una nube o no se ve muy bien, pues lo puede mirar de frente directamente donde él está y lo trae con la mano. Inhalando por la nariz, agarra el sol con las dos manos, siente que lo agarra y lo lleva a su pineal y hace que la pineal se llene de esa luz. Se llena de esa luz, esa pineal, o sea, la pineal se vuelve un sol, se va volviendo un sol y a su vez va derritiendo de su cabeza todo aquellas negatividades. Esta práctica sirve para muchas cosas, para curar enfermedades al por mayor. Eso sí, tiene que inhalar profundo, sostener y exhalar. Toma ese sol y lo va ubicando en esa cabecita, en esa pineal, y va llenando esa pineal, la pituitaria, y toda su columna se va convirtiendo. Todo su sistema nervioso es como un conjunto de tuberías, y por esa tubería fluye ese líquido rojo, rojo no, amarillo dorado. Es una especie de luz líquida, que entre otras cosas por ahí encontré unos artículos en internet de que ya hablan del quinto del estado, que es la luz líquida. Efectivamente, esa existe y estamos llenándonos de esa luz. Y estamos solarizando nuestro cuerpo, porque empezamos a vibrar con el sol. La energía del sol es la misma energía de Miguel, hoy por hoy con nos. Nos estamos miguelizando y conectándonos con el Shamadí de Dios, la plenitud de Dios. Eso es fundamental. También, ¿cuántas veces lo hacen? Háganlo 72 veces. De pronto en los hidrosolares se hace 67 veces. Esta se hace 72 para establecer que quede con nos como una ley. 72 es un símbolo de ley y en este caso vamos a establecerlo como una ley de nuestra forma de vivir. Pueden hacer la misma práctica y llevarlo al corazón,
a los mismos lugares que le establecimos ahorita en la otra práctica, para sacar los defectos con la runa de patas. En los mismos puede usar esta que le estamos explicando ahorita para llenarlos de solarización. Como puede ver mi apreciada dama, mi apreciada hermana, aquí toca al por mayor para que rinda, porque otro método sería comenzar a rebrujar, a ir uno por uno. Pues sí hay que hacer uno por uno, los que nos acordemos y los que sentimos, los que están muy a flor de piel, muy a flor de piel. Eso sí, indudablemente tenemos que mirarlos de frente y a los ojos, como ya fue explicado. Pero paralelamente tenemos que ir llenándonos de esa luz, de esa luz, de esa luz. Eso nos va a dar un poder. Créanme que le va a dar un poder. Uno empieza a ver la sexualidad y la atracción con los ojos de Dios, completamente. Y se lo hablo por la voz de la experiencia. Yo lo he practicado. Y uno va cambiando su forma de ver. Va cambiando su forma de ver. Por muy codicioso o muy codiciosa que sea alguien, por muy lujurioso, muy lujuriosa que sea alguien, se hace estas prácticas, se va llenando de luz, se va llenando de luz, se va llenando de sabiduría y va viendo el mundo con los ojos que Dios quiere que vea ese mundo. Esta es la doctrina que trajo Kelion Zeus Induceus a la esfera, que trajo el maestro Samael. Por favor, vívanla, practíquenla, siéntanla. Hoy por hoy, que por todos los mecanismos buscan desprestigiar, buscan demeritar estas doctrinas y a quienes la trajeron, se hace imperioso vivir uno, ensayar, llevarla a la práctica, cambiar la vida. Eso es lo que importa. Cambien su existencia. Y ahí entenderán los que aún todavía no han entendido las palabras que dijo el Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Las lenguas viperinas de la tierra, los basiliscos, esos monstruos que han convertido una serpiente que debiera ser un kundalini, que la hacienda les hace ascender hacia los cielos, lo convirtieron en un basilisco infernal, unas víboras que lanzan veneno a través de sus bocas para sacar las almas y lanzarlas al cielo y al abismo. Con la forma de combatirlo, vuestra mercedes, es con esta, llevando a la praxis una doctrina liberadora, llevándolo a la praxis. Y ya cuando se lleva a la praxis algo y se vive y se siente, ya uno sabe quién es la verdad, cuál es la verdad. Créanme que son prácticas alta inti poderosas. Vívanlas, pero vívanlas verdaderamente. No se limiten solo a oír y a oír y a oír. Hacer operación lechuza. Poner un cuidado. No, vamos a poner cuidado, sí, pero a practicarlas, a vivirlas.
Mi apreciada Magda, si sientes que falta aclararte alguna cosita más en esa pregunta tan amplia que has hecho, si quieres, si necesitas que algo más te amplíe, con todo el gusto. Adelante, hija. No, maestro, ya quedó muy claro, gratísimas. ¿Sí? Muy útil que su merced nos ha enseñado. Con eso, mi niña, uno va sacando todas las malas recurrencias, todas las inclinaciones a caminar torcido y las va cambiando. En una palabra, esas vidas, en ese árbol que estábamos pintando de posibles alternativas, le estamos quitando la savia, o sea, le estamos llevando, desnutriendo los caminos del mal. Y empezamos a nutrir las sendas que nos llevan a las posibilidades que nos conduzcan hacia la liberación, verdadera liberación final. Decía el maestro Kelly, a los defectos y a las malas recurrencias hay que sitiarlas por hambre. Hay que sitiarlas por hambre. Y esto es sitiarlas por hambre. Y aquí estamos entendiendo que el defecto no se elimina, sino que se transforma. Porque aquí estamos tomando la experiencia del ayer, el error del ayer, y lo estamos convirtiendo en la sabiduría del hoy y del mañana, para tener la sapiencia y no tornar a él. Gratísimas, bendita sea por esa grandiosa pregunta. Y si alguien tiene en torno a esto que acabamos de decir algo, adelante, dígalo antes de dar la práctica, que quedamos de volver a decir la práctica para ir cortando esas líneas o debilitando las líneas de conexión con de karmasayas de un ayer. Adelante, pues, si alguien tiene una pregunta en torno al tema. Sí, su merced, tengo una pregunta. Adelante, Castilense. Sí, su merced, cuando su merced dice evocar, ¿quiere decir recordar? ¿Ir a ese recuerdo? Sí, Eso ir es a lo ese que... momento y cambiarlo. Ir a ese momento y cambiarlo. O sea, al más vivirlo, pero cambiarlo, cambiándolo. ¿Me O sea, entiendes? es que de pronto... ¿No queda Voy a claro? decir lo que yo entendí, porque de pronto Ah, no lo perfecto, perfecto. Así está muy bien. Si A lo ver si de entendiste pronto bien, si se le hacen los ajustes, así es. es así o no es así. A ver, lo que yo le entendí fue que uno, pues primero, lo que hace es hacer lo que su merced nos ha explicado de bajar de frecuencia, ¿cierto? Pidiendo a nuestro Padre Lucifer que sea Él quien nos guíe, ¿sí? Y entonces uno Sí, va a esos recuerdos, pues que uno quiere cambiar para que ya no vayan a ser recurrencias, o sea, no vuelvan a repetirse. Entonces, cuando uno llega a esos recuerdos, que son varios, o sea, son muchos, eso es como si fuera un video, digamos, por ejemplo. Entonces, que uno va recuerdo por recuerdo, o cómo es ahí bueno, cómo es esa es ahí. una magnífica pregunta. Mira, hija, hay tres formas de hacerlo, tres formas. Te voy a pintar las tres. La primera es irse recuerdo por recuerdo, por recuerdo, por recuerdo. Solamente hacer eso e irle haciendo ese cambio. Esta tiene un problema, que son miles de millones, o bueno, miles de recuerdos
y algunos uno no se acuerda, no se alcanza a acordar. La segunda técnica es no usar esto y usar solo las dos prácticas que explicamos, con el hépatas y con la de limpiar la cabeza. Esa entra y barre en la cabeza todo lo que encuentre. Pero una pregunta, su merced, los seres que Pero termino estamos... y ya te doy la palabra. Ah, vale. Y la tercera es combinar las dos. Lo que más le ha impresionado a uno, no los va a recordar todos, no, sino usar los que más tenga uno por allá, más arraigados, si uno no se los haya podido sacar, y quiere uno como cambiarlos, y combinarlo con la técnica esta que acabamos de dar. De tal manera que muchos de los que ya ni nos acordemos, y que estarán por allá, sobre todo los de otras vidas, y aún los de esta existencia, salen con estas prácticas. Los va uno limpiando. Bueno, ahora sí, adelante, pregunte. Sí, su ¿Queda merced. clara la explicación de lo que acabé de decir? Antes Sí, de que pero entonces tengo unas dudas sobre eso. ¿Qué pasa con los seres que están por algún motivo en alentacierto físico y no pueden hacer pues determinadas runas porque pues no es bueno, posible? haga la del sol. Es así, por ejemplo, esa sí se puede, o sea, esa sí es más, Claro, esa sí la no, no, puede hacer. sí, entonces ahí sería solamente hacer la del sol, pero entonces ahí va la pregunta, por licencia que tengo tantas preguntas. Entonces, No, de eso se trata, hija. El que quiere aprender, pregunta. El otro, pues, entonces, es operación lechuza, ¿no? Poner cuidado. no, Ya. no había oído antes esa frase. Y cuando su merced la dijo, dije, uy, no sabía que existía eso. O pues, porque se había visto las lechuzas, pero No, no, es que eso no sabía surgió, eso. a todos, voy a echarles un chistecito para que se rían un poquitito y de dónde salió eso. Es que a veces es bueno aclarar uno con una frasecita y así uno va uno como recordando algo mucho más. Es que alguien alguna vez eh, estaba comprando un loro, ¿no? Y le dijeron, no, pero mire, le vendieron y el tipo como que era un poco ignorante de eso, ¿no? Quería un animal que hablara, ¿no? Que hablara. Digo, mire, llévese ese. El hombre lo compró y no lo y se lo llevó a la casa. Y como al mes volvió allá, le digo, usted me robó, mire, usted no me vendió un loro, me vendió fue una lechuza. Y esa no habla. Digo, sí, es cierto, no habla, pero pone un cuidado, ¿ya? Y entonces de ahí sale el cuento de pone un cuidado, porque si tú miras la lechuza no hablan, pero miran y miran y miran y miran. Entonces nos queda la idea, la operación lechuza, esa que es cuando hablamos de las personas que a veces el silencio es prudencia, pero cuando estamos aprendiendo es importante que nosotros nos conectemos con el aprendizaje, porque se puede confundir el silencio con la indiferencia, y de eso no se trata. Ahora sí, hija, adelante, pregunte. Gratísimas y gratísimas por la explicación de las lechuzas. No, gratitudes. Es que de pronto hay chistes de Colombia o chistes de aquí, de este lugar, que pues no los entiendo. Pero ya que su Bueno, merced lo explique, ya lo entendí, ya lo entendí. Bueno, entonces la pregunta es, entonces, bueno, uno hace eso, va a esos recuerdos, entonces en este caso lo entiendo que para los seres que no pueden hacer la runa que es de la runa de hépatas,
pueden hacer la runa con el sol. Y entonces, en ese mocierto que están haciendo la runa con el sol, o sea, que están de frente con el sol y con el vaso mirando al sol, mejor dicho. Mejor es una vasija más grande, que sí, se vea el sol bien. Y de vidrio, entiendo, entonces, pues para que se refleje bien el sol. Mucho mejor que sea de vidrio. Vale. Bueno, Es entonces mucho uno mejor. ahí No puede ser, mirándolo. pues sí, cualquier elemento, el agua debe ser limpia y que se vea la pepa del sol. Si no, si el sol, vuelvo y digo, si el cielo está tapado, pues uno sabe que detrás de esa nube está el sol y lo puede uno traer. ¿Ya? Sí. Entonces lo hace directamente sobre el sol. Bien. Entonces, ahí, en ese mocierto, es cuando uno trae esos recuerdos que quiere cambiar para que no vuelvan a ser recurrencias. Mira, lo puede hacer de dos maneras. Primero, hace la operación por allá en la comodidad de su casa, sentado en un sillón, sí, baja de frecuencias Es y que eso lo hace he esa hecho, su labor. merced. Lo he Bueno, hecho así entonces, como su merced lo si dijo ya, en si ya lo ha hecho licencia. así, Lo he hecho entonces así ahora antes de irme a reposar, pero es que luego tengo unos sueños que me entonces, despierto, digo, madre del amor hermoso, ¿dónde estuve? entonces después lo que pasa es que no se hace antes de acostarse a reposar, no, Ah, no, esa eso se parte hace a no. otra hora. Antes de acostarse a Ah, reposar, uno tiene que proyectar lo que uno quiere. Proyecte su futuro, proyecte algo que usted quiera, ¿ya? Por ejemplo, les doy a todos una recomendación. El que quiera tener, por ejemplo, abundancia, el momento de acostarse, visualícese o rediga con las palabras. Somos fuertes, somos ricos, estamos llenos de salud, éxito, vigor, progreso y armonía. Y se acuesta uno y queda reposándose diciéndose esto. Y esa visualización hace que el subconsciente siga traltando en estas cosas, traltando, y eso es lo que trae abundancia. Si lo que quiere es salud, al momento de acostarse, visualice cómo la salud entra, cómo está entrando la salud, cómo se refacciona en su cuerpo, cómo las energías de los templos de Alden entran a vuestro cuerpo y lo refaccionan por todo en su totalidad. ¿Qué hace eso? Que ya cuando tú salgas o cuando la persona salga en el momento de reposar, todos sus cuerpos están laborando exactamente en esa visualización. ¿Ya? Ese es el momento. Entonces, una labor de estas, por eso no es tan recomendable hacerla instantes antes de reposar. Se hace en otro momento, y se hace de las manos, así como fue explicada. Y ya se complementa con toda la labor del sol. Máxime que si no se puede hacer la runa de patas como se debe hacer, entonces se debe hacer con muy buena respiración, eso sí, respiraciones profundas. Cuando haga con el sol. Entonces sintiendo que cualquier residual que haya quedado va saliendo para siempre. Ahora sí se queda más claro. ay, su merced, licencia. Tengo más preguntas. Pregunte, Yo ya no sé si no es que soy la que no entiendo o qué. no, hija, Ay, mira, licencia. a mí esto quiere decir que estás buscando llevarlo a la práctica. Claro, Y es que es por eso es que entonces yo me estoy visualizando practicándolo, pero entonces ahí cuando me visualiza practicando, digo, uy, pero falta la pregunta. Entonces es como, no, desde pues, luego, la pregunta. adelante. Entonces, a ver, ya, entonces, bueno, Tú entonces eres en la el voz de canto los es, que no les gusta preguntar en estos instantes.
Adelante. Gratísimas. Entonces, vale, entonces no se hace sino cuando uno va a reposar, sino en otro ¿cierto? Entonces yo lo estaba haciendo, claro, tenía unos sueños que después decía, oye, mejor dicho. Vale, Por entonces eso, ya porque entendí. no, ya entiendes por qué, ¿no? Sí, ya entendí por qué no, que se hace en otro ¿cierto? Bien. Bueno, entonces en ese otro ¿cierto? Que es durante el día, uno baja de frecuencias, como su merced nos ha explicado, eh, llamando al Padre Lucifer, que sea con nos guiándonos, y entonces uno llega a esos recuerdos, a esos momentos, así como viéndolos, así como más bien los recuerdos más fuertes, y porque sí, y pasa lo que su merced dice, a veces hay cosas que uno piensa que no se las no van a olvidar, pero resulta que sí se olvidan. Es como he estado investigando sobre el tema y me decían que cuando la persona sufre algo muy doloroso, la memoria, hay una parte de la memoria que lo que hace es como que hace que esos recuerdos se eliminen. No están eliminados, están ahí, pero hace que la persona no los tenga ahí presentes para que la persona no siga sufriendo tanto. Eso es como una labor. Sí, esa es una de las causas del Como, Alzheimer. La gente, los viejitos que sufren Alzheimer es que tal vez sufrieron mucho. No es la única, pero es una de las grandes causas. Sufren mucho, han sufrido mucho en la vida, entonces mejor nos olvidamos de la existencia. ¿Ya? bueno, esa parte sí no la había encontrado la que le Bueno, expliqué. sigue. Entonces, bueno, entonces uno va a esos recuerdos así como los que más le han causado dolor y que no quiere que se vuelvan a repetir, y entonces ahí empieza a Pero visualizarlos, aclaremos. a ver si. Aclaremos. Hoy no estamos hablando de los que les causó dolor. Hoy, aun ¿No? cuando de pronto puede servir, no, estamos Yo la hablando, entendí que, entonces no entendí. estamos hablando de los que nos causaron dolor. Aun cuando de pronto, para eso se ha enseñado otras técnicas. Estamos hablando de los que nos causaron un placer, pero malsano. Placer, ¿ya? Por Claro, pero es ejemplo, que uno lo recuerda ahora y ahora eso es dolor. En ese momento, pues sería placer, pero al recordarlo ahora, por eso, pues yo entiendo que placer es que nos dolor. conduce al dolor, un placer que nos conduzca al dolor, ¿me entiendes? Sí, ¿Ya? sí, sí. Un placer que O nos sea, conduce al dolor. Porque sí, es que que en hay ese cosas momento de fue un cosas. placer, pero ahora Una cuando uno lo cosa es, por reflexiona, ejemplo, una cosa es que alguien recordar que, por decir algo, vamos, una Eva. Una cosa es el recuerdo de alguien que le está dando trompadas. Eso no tiene placer por ningún lado. ¿Sí? Y otra cosa es de pronto una relación que se metió con un tipo y aparentemente muy placentero los primeros días, pero después, Ave María, ¿a dónde lo llevó? ¿A dónde lo condujo? Las consecuencias de eso. ¿Sí? Como conozco dentro de los tantos casos de una dama en algún país de la tierra, por allá, ella con su esposo, con sus hijos, y de pronto por internet alguien, un muchacho pinta, la invitó a salir, a que, no, dijo, no, solamente tomemos un cafecito, esa es la falacia del ego, póngale cuidado, la falacia del ego. No, eso es para que tomemos, hablemos ahí, nos tomemos un refresquito, lo que quiera usted. ¿Eso qué tiene de malo que hablemos? Ah, dijo ella, sí, ¿no? No, claro, eso no tiene nada de malo. Se fueron, se tomaron el cafecito y luego después vino otro cafecito y luego la acostadita y el hombre le prendió un poco hasta una veneria y todo eso, hoy muy de moda en el mundo. Y el resultado, se le fue al carajo el matrimonio, se le fue al carajo la vida, por eso. Ya, hubo un placer, pero ahí hubo un placer. A este tipo de placer es el que yo me refiero. ¿Ya? Aquellas ya cosas su que uno merced, ahora quiere sí. cortar.
¿Me hago entender ahora sí? Sí, licencia, pues, que de pronto es que me cuesta Sí, porque entender o un de pronto es recuerdo que de que el pregunto mucho. tipo lo encendió la encendió a pata, la encendió a golpes. Hombre, ahí no hay placer. Ese se le da otro tratamiento, otro tipo de tratamiento. Porque es que en este primero aquí hay un apego. Hay que mutar ese deseo en un deseo de orden superior. Hay que cambiar ese deseo. ¿Es claro? Sí, también estuve investigando sobre eso. No hay que juntar peras con manzanas. Yo le estoy dando la técnica taoísta. Mm, La psicología puede que tenga por allá sus técnicas, sus vainas, pero aquí estamos ubicando la luz de Dios, porque estamos trayendo la energía del sol, estamos tratando con las energías que Dios ha puesto para ello. La Madre Rea, el Padre Lucifer, la energía crística, que es la energía solar para hacer esta labor. O sea, por lo regular, los psicólogos y toda esa gente sí dan prácticas y jodas, pero se les olvida una cosita, la presencia de Dios. Se les olvida ese pequeño detallito, y esa es la diferencia nuestra. Esa es la gran diferencia. ¿Queda claro? sí, su merced, es que pongo el fono en silencio en Mocierto mientras que su merced habla Muy bien, está para bien. que no haya interferencia. Entonces, sí, ya le entendí. O sea, que esta práctica es precisamente es para mutar esos recuerdos que en su momento causaron placer, pero, pues claro, después fue un placer que causó dolor. Entonces, es lo que le he entendido ahora. Entonces, volviendo al mocierto de la práctica. Entonces, bueno, uno va a esos recuerdos y, y lo que hace es, pues claro, es que al recordarlos, es como que si los volviera a sentir, ¿no? A mí me parece. Correctamente, solamente que ahora lo va a hacer con conciencia. Les cuento, esto los está uno mandando a la pelea. Yo aquí estoy haciendo algo que soy consciente, que hay seres que no pueden recordar eso, no están preparados. Es preferible primero hacer mucho la limpieza de la runa de patas y la otra, porque hay unos que se pueden volver a quedar allá. Primero límpiense, 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 límpiense con estas prácticas. Habrá algunos que no están preparados para eso, porque es que esto es, vuelvo y digo, esto es el Tao. Aquí se enfrenta uno al enemigo y lo va a cambiar, lo tiene que cambiar. Tiene que estar primero aprendiendo a resonar con Lucifer para volver a llegar a esos hechos. Tiene que uno primero resonar con esa energía primero, porque a través de él es que puede uno hacer el cambio, ese cambio. Y créame que funciona cuando uno lo hace. Uno llega y siente un rechazo absoluto y total. Siente un rechazo. ¿Y cómo uno sabe que está resonando con Lucifer? Pues de pronto para su merced es muy claro, pero para los que estamos empezando es No, es que como... está bien, magnífica pregunta. Mire, haga una cosa, primero que todo, primero, para estar seguros. Labore solamente con las runas. Labore con eso nomás. Con ese par de runas. Se labora con eso. Hágalo siquiera unos 21 días. Bien laborado. Y ahí sí se puede aventurar uno a eso. Se puede uno aventurar a mirar. Cuando uno labora con esas runas, comienza uno a vibrar con esa energía. Y ya después sí ya puede uno recordar sin sufrir o sin identificarse con el recuerdo. Porque ya está entrenado, entrenado. Ya uno va a la batalla con un entrenamiento. Eso ya va con la sapiencia del error.
¿Ya? Eso sí ya le entiendo. Sí, recordar sin identificarse con el recuerdo. Por eso, Sin, sin, pero entonces, ¿qué significa no identificarse? sin que le duela, Significa uno tener ¿no? no, es que volvemos otra vez a la que le duela. Ah, El trauma es otra cosa. Yo para el trauma ya hablaremos. Hoy no estamos hablando de trauma, estamos hablando de placer, placer malsano. Tú me estás revolviendo peras con manzanas. No, me estás revolviendo peras con manzanas. El trauma es una cosa, el placer es otra. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Aun cuando de pronto tengan la misma raíz y haya tratamientos casi similares, pero son distintos. Aquí estamos explicando para cambiar la recurrencia negativas. Hemos dicho, haciéndole claro, Castilencep. Su merced me hizo una pregunta el lunes y esto es parte de la contesta a su pregunta. Cuando Eliseus decía que se vivían vidas paralelas, y entonces su merced me explicaba cómo es eso. Les estamos entregando la técnica para poder quitarle la nutrición a esas vidas paralelas y no tenga que vivir esas vidas paralelas. Porque mientras haya esa etapa de placer allá, y sobre todo las mujeres, saben muy bien de qué les hablo. Esos cofrecitos que tienen por allá guardados y de pronto los abren y hacen la evocación, ay, tan rico, como me tocó, como me hizo, como fui, y vuelven y lo tapan y lo guardan y siguen su vida aparentemente normal. ¿Ya? A ese tipo de situaciones son las que yo les estoy hoy enseñando cómo liberarse de ellas. Porque eso es una vida paralela, que no se está viviendo tridimensionalmente, pero se está viviendo en otros planos de conciencia parecida. ¿Ya? Lo del trauma, esa si quiere, a la próxima clase se las explico. ¿Ya le queda un poquitico más claro, Castilencep, o le queda mucho más claro? entonces, a ver, yo lo he entendido que sería recordar sin identificarse con el deseo. Entonces sería esa la, ¿Pero qué significa no identificarse? o sea, no sentir que eso era adecuado, o sea, sentir y No. Mire, quítese el concepto de es bueno o es malo. ¿Sí? Ahí no va el concepto de bueno o malo. Ahí lo que tiene uno que... porque la razón no entiende de eso. Esto es algo emocional. ¿Ya? Ahí lo que hay es que transformar, cambiar. Si uno va con eso concepto, no debo. No, mijita, olvídese. Eso no es a nivel mental. Es a nivel emocional que hay que hacer el cambio. A nivel emocional. O sea, sobre la emoción, escribir la nueva vida. Sobre el deseo, escribir el deseo al rechazo y escribir el deseo hacia Dios. A ver si fue entendido o no fue entendido. Que esto para mí es clave. Yo entiendo que sus mercedes han estado con un concepto, un preconcepto del no debo, no puedo, o sea, de reprimir, y el Tao no reprime, el Tao transforma. Es que romper ese paradigma no es fácil, yo sé. Ese es el concepto. Mire, reprimir es un crimen, pero transformar es un deber. Uno tiene que transformar. Las religiones de la tierra reprimen. No se puede, no debe, no. Es pecado. Y es más, muchos aquí en
en esta doctrina todavía no han entendido ese concepto del Tao. Simplemente aplican como si fuera una religión más. Esto no es una religión, esto es una doctrina del Liberacer. Es tomar esa energía y sobre ella escribir lo nuevo. Es sentir, es encauzar el deseo. Se lo voy a poner de otra manera. Imagínense un río. Y el río viene y amenaza desbordar ese río y arrasar un pueblo. Entonces la gente como solución le pone un dique, un terraplén para frenar el río. El resultado, más temprano que tarde, ese río, si no rompe el terraplén, se va por un lado y termina haciendo desastres. ¿Cuál es la solución? Hombre, encauzarlo para donde no haga daño y ante lo contrario lo podamos aprovechar al máximo. Darle otro cauce, un cauce nuevo, un cauce que sea productivo y que sea bueno. Así es el deseo. Así es el deseo, mis niños. El deseo, miren, voy a explicarles algo que pensaba explicarlo en otra, pero fue el día y el momento. El deseo en los humanos descendió en la parte más baja, se llama kamas. Claro que hay un deseo que es irredento, de ese no vamos a hablar hoy. El kamasfer, no hablemos del kamasfer, que es el deseo irredento. Hablemos del kamas, de la lujuria. Kamas. Kamas con C. Ese lo podemos convertir en un kamas con K. Kamas. Ese es el deseo de los hombres. De ahí hay que hacerlo ascender a un samas, que es deseo de Dios. No, deseo. El deseo de los dioses. De ahí hay que subirlo a un samael, que es el deseo de Dios. Y de ahí a un shamadí, que es la plenitud de Dios. Cuando se tiene una plenitud de Dios, se tiene todo. ¿Ya? Kamas, con C, no es ni bueno ni malo. No, perdón, el kamas con K. Kamas con K no es ni bueno ni malo. Es deseo, es una fuerza. Cuando se convierte en un kamas con C, una lujuria, ya empieza a hacer destrozos. Pero ese kamas lo podemos convertir en un deseo de orden superior. Es una energía, es ese río. Y eso nos hace y nos lleva, nos levanta. Nos hace levantar. A sentir. Inclusive un éxtasis de Dios. Cuando lo sabemos convertir. Entonces, espero que esto me entiendan. Si hay que volver a hablar de esto, hay que volver a hablar. Pero no es reprimir, es transformar. Transformar. La gente hasta ahora ha reprimido, reprime y reprime y reprime y reprime. Miren la figura del Tao. ¿Acaso lo negro se opone al blanco? No. Se complementa. El uno empuja al otro y el otro empuja al uno. Pero no se enfrentan. Es que yo entiendo que es un concepto que toda la vida se ha tenido en la cabeza. Concepto de maniqueo.
o ya, no, 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 el no, 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 no y no. Y tal vez desde la educación de los padres y toda la vida. Y por eso esto no sea tan fácil de entender para algunos, pero es importante que se entienda. Ahora sí, Castilenceda, a ver si me ha podido entender. Ay. Gratísima su merced por su paciencia con mi ser especialístico, pues porque pregunto mucho y porque al parecer, pues de pronto algunas cosas me cuesta más entenderlas o comprenderlas No, o tranquilita, mija, que es que asimilarlas. a través de ti muchos están aprendiendo. Tú estás haciendo preguntas que a otros les da pena preguntar, pero que las tienen. Gratísima su ¿Ya? merced por su paciencia, porque sé que es mucha Para, paciencia. para Gratitudes. mí es clave, es importante. Esto no es una conferencia, es una clase. ¿Ya? Eso quede claro. No es conferencia. De hecho, a mí me gustan son las clases en las cuales se pueda enseñar a vuestra mercedes algo para vuestra existencia, para que lo puedan llevar a la praxis, vivirlo, sentirlo, hacer carne y sangre esta doctrina. No son discursos de elocuencia, no, es vida práctica. Que cuando salgan de aquí, cierren la clase, bueno, ¿qué aprendí yo? A esto y esto y esto y esto y esto. Y a seguir de este momento, vuestra vida comience a tener una nueva forma de ver. Ese es el propósito mío en cada clase que aquí dictamos. No es una donde uno hable con una gran elocuencia, que eso es bonito. Pero después digan, bueno, ¿y qué aprendimos? No, bonito, bonito, pero ¿qué aprendió? No, no me acuerdo, pero fue muy bonito. ¿Para qué? Tenemos que llevar cosas prácticas a nuestra vida. Entonces, adelante, mijita. ¿Qué le queda? ¿Qué más? Entonces, pues entonces, a ver, doble entendido, entonces, que entonces uno trae ese recuerdo emocional y la labor es transformándolo con ese el mismo deseo, pero el deseo del rechazo, Sí, ese mira, rechazo, y con exacto. ese deseo de ver, en este caso, la sexualidad en una sexualidad suprema, en una sexualidad a Dios. Así lo entendí. Si se lo voy Que a poner cuando, con una sí, comparación, sí. Voy a ponérselo con una comparación de comida y luego llegamos a esto. De pronto alguien tiene mucho apego al chicharrón de marrano. Está disfrutado cantidades de chicharrón de marrano. Y todavía tiene ahí en su paladar ese gusto. Y todavía ve un chicharrón de marrano y dice, uy, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, la práctica que, si aplicamos esta técnica con el chicharrón de marrano, vamos a la evocación del momento en que se comió el chicharrón de marrano, comienza a sentir cuando lo lleva a la boca y lo mastica, pero entonces también, además de la sensación del gusto, mire las partículas que están entrando a su cuerpo de grasa multinasaturada, mire cómo cómo le quedó en el hígado esa grasa multinasaturada, el daño que le hizo, que le está haciendo en su cuerpo, cómo las venas se le llenaron de esa grasa, cómo inclusive de pronto estuvo ante el peligro de una entameba histolítica que se le pudo ir al cerebro y ponerle a una enfermedad tan grave como la neurocisticercosis, que le dé gracias a Dios y de pronto no le tiene esto porque muchos las ha tenido. Me hago entender. En ese momento ese deseo está reescribiendo sobre ese deseo un deseo al rechazo de la misma carne marrana. ¿Me entendiste?
¿Un poco mejor? Sí, señor, con ese ejemplo sí lo entendí mejor. Sí, Muy maestro. bien, hija. O sea, Gratísimas. sobre el placer describe la sabiduría. Esa es la sapiencia del error, mis niños. La sapiencia del error. ¿Ya? Y esa técnica les puede servir a vuestras mercedes antes de meterse con alguien. Y en esto hablo más a las jovencitas que a los hombres. De pronto les pareció muy lindo, muy bonito, y digo, bueno, vamos, eso es una acostadita, y de pronto que queden embarazadas o que se les dañe algunas cosas. Háganlo a nivel mental. Vean, bueno, listo, estamos tan. Y sí, muy rico, pero entonces después vean lo que les dejó, el regalito que les dejó en la matriz, la carga de demonios que dejó. Vean cómo esa semilla que dejaron allí se pudre y cómo el larvero, ese templo de su mercedes, en lugar de ser un templo, se va a convertir en un antro porque le dejó ese larvero. Y si ese tipo se conectó, tuvo todas las mujeres que haya tenido, de una vez quedaron las conexiones con todas esas mujeres conectadas a través de ese, y si el tipo de pronto tuvo alguna relación sodómica o homosexual, quedó con todas esas líneas de sodomía y quedó conectado con eso en su templo. Entonces, ¿en qué convirtieron el deseo? Le pregunto, Casilense, ¿qué se convirtió en ese momento el deseo? No, pues en ese concierto ya a uno no le quedan ganas de... Pues No, ahí le sí lo quedó digo. convertido en deseo al rechazo, ¿me entiendes? Sí, exactamente. Ya como que lo mira y Pues lo ahora sí piensa me están varias veces. entendiendo, mis amores, ahora sí Lo me mira están hasta con entendiendo. lupa. Ahora sí me están entendiendo. Esto es el Tao, mis amores. Esto es el Tao. Eso le va a dar a uno la sapiencia del error. Le va dando a uno esa sapiencia del error. De esta forma, vuestras mercedes van creciendo en sabiduría, no en reprimir, no es decir, no, es que no, eso es pecado. No, mis amores, somos una espiritualidad científica, quede claro como la luz del día. ¿Ven? Esto es fundamental para cambiar las recurrencias negativas y para ir sacándose de ese mundo interior las inclinaciones a los caminos de perdición. Si se hace esto que les estoy explicando. La vida nuestra, la realización, la unión con Dios es la misma vida nuestra, pero intensamente vivida, y así se vive. No repriman, transformen, cambien, ya. Y a los hombres también, les digo, si de pronto tienen una obsesión por una mujer, listo, sigan la secuencia, vayan con esa. Listo, venga, yo estoy con ella, muy rico, muy bueno. Pero de pronto miren allá cómo están recogiendo a través de su falo de esa matriz todos los pasados de todos los hombres que han estado con esa mujer. ¿Sí? Y no es que puede ser que haya, si es una mujer que quiere cambiar, que es de Dios, pues ya es otra cosa porque estamos negociando y lo podemos ayudar, pero si es una mujer que simplemente es por el ratico, entonces vemos que antes, en lugar de ayudarnos, la está conectando con los abismos, que sus líneas que salen de sus huesos sacros, lo que están conectando con regiones de las periferias, y sienta cómo se está llenando de tinieblas, de oscuridad espantosa. Y eso es lo que quiere para la vida. Bien, ¿se dan cuenta? Así va uno ganando el deseo al rechazo. Eso es el Tao, mis niños, aplicado a la existencia. El Tao está en todo. Es la ciencia, es la
la llave que nos permite mutar algo, la energía que está usada para el mal, en encauzarla hacia arriba, hacia Dios. Bueno, mis chinitas. Castilencet, ¿ya queda más clara? Sí, su merced, ya la entendí mejor. Mil gratísimas, su merced. Mil gratísimas por su sabiduría, por su paciencia, por Bueno, explicárnoslo de varias formas para que no, y pues, de lo eso se podamos trata. entender, porque pues yo aquí a veces como que me siento como si fuera una niña de prekinder, porque como que me tienen que No, no se preocupe, explicármelo hijita, de que varias formas, porque no se preocupe, mi niña, mil que gratísimas. para mí, es cuando alguien pregunta, es porque quiere saber, ¿sí? Porque quiere verdaderamente aprender algo. Hay seres que creen que ya lo entendieron, pero eso es como lo que yo he dicho muchas veces. Uno dice, pásame la pinza y la gente dice, ah, sí, sí, písame la panza. Y creyeron que habían entendido todo. Toca así, a veces, para que las cosas queden claras. Alguien adicional, bueno, quiere hacer una pregunta adicional en torno a lo que estamos hablando, para que quede absolutamente claro. No teman en preguntar, todo lo contrario, a mí me gusta, porque con eso queda la lección bien vista. Mosquitea o alguien de los que esté presentes, adelante, Buen día, pregunte. maestro. Buen día, Eh, hijita. mi, mi nombre es Mónica Murillo. Bueno, Maestro, entonces, lo que pasa es que se me fue la señal ahorita un ratico. Quería saber si esto aplica también, o sea, a ver, yo en este momento estoy viviendo algo similar, ¿sí? Eh, Hay una atracción con una persona, pero pues yo de hecho la última vez que hablé con esta persona le dije, no, 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 váyase con de su novia, le dije. Eh, pero entonces quería saber si esta práctica si aplica en este caso, o sea, en el momento en que se esté viviendo esa situación, o hay otra cosa que se pueda hacer sí, cuando mire uno todas esté las pasando por esa consecuencias. práctica. Ahí aplique también a su merced la ley de la progresión. Mírese hacia un futuro, Sí, señor. mírese hacia un futuro, todo. No solamente la parte agradable, por decirlo de alguna manera, sino todo alrededor, todo el contexto. ¿Para dónde va con esa persona? Si está creciendo con esa persona, si está formando si este está creciendo o solamente crea una rutina. ¿Por qué cree que los matrimonios terminan mal? En las peleas, en las vidas son un infierno. ¿Por qué crees? Porque la gente no va para ninguna parte. No está en un pos de un crecer. No está en pos de un crecer. Está en un pos, está simplemente como un leño que lo mueven las olas del mar para un lado y para otro. Aquí está creciendo. Cuando uno aprende a mirar la vida con unos objetivos y está laborando en pos de esos objetivos, está creciendo. Mire si con esa persona está creciendo o va a crecer. Si esa persona tiene objetivos en su vida al igual que tú, si se parecen los dos objetivos, se han sentado a hablar hacia dónde van, porque eso es el mundo causal que estamos hablando aquí. ¿Hacia dónde va esa persona y hacia dónde vas tú? Si han hecho una hoja de ruta los dos, porque uno tiene que hacer una hoja de ruta con la persona. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Hemos sentado a hablar. Si no se ha puesto uno de acuerdo en eso, chao.
Así se sientan muy rico, pero chao, porque más temprano que tarde van a terminar estrellados, totalmente estrellados. Ok, no, Van y de todas maneras, perdón que le interrumpa, maestro. La clase anterior, usted dijo algo que me sirvió muchísimo, de verdad, porque también hay una diferencia de edades. Yo soy mayor que él y no, yo siempre le he puesto ese obstáculo a él precisamente. Yo no. Entonces, de todas maneras, le agradezco mucho por todo lo que nos ha enseñado, porque me ha servido mucho. Sí, bueno, es magnífico. La idea también tengan un cuadernito, una libretita, ir apuntando los datos de estas, que la memoria lamentablemente es infiel y hay que ir apuntando. Pero eso sí, breguen a grabarse en las tablas del corazón estas doctrinas. Hubo una época con el maestro Kelly que él nos prohibió tomar apuntes. Nos prohibió tomar apuntes. O sea que nos tocó, yo por lo menos me exigí en ese entonces desarrollar tenerlo aquí en mi cabeza y eso me sirvió para desarrollar la memoria visual, la memoria auditiva, todas las memorias. Y cuando les hablo a su mercedes, pues yo leo en esos registros de ese entonces, ¿no? Pero no todo el mundo hace esas cosas, entonces es bueno también combinar las dos cosas, por si de pronto se le trata a uno olvidar algo. Bueno. Maestro, una última pregunta. Esta conferencia está siendo grabada porque me gustaría mucho volverla a escuchar y compartirla con esa persona. Aquí está grabada, aquí está grabada. Entre otras cosas, Barribalse, ya es hora de que miremos qué hacemos con todas estas grabaciones, que tienen que estar grabadas y hay que recuperarlas. Tenemos que recuperarlas y ponerlas en una página. Entonces, ese es el llamado. La de hoy, con la fecha y todo, y el título, ¿no? Hoy es le podemos poner el título de ¿cómo cambiar las vidas paralelas? ¿Sí? ¿Cómo liberarse de esas vidas paralelas negativas? ¿Cómo liberarse de las vidas paralelas negativas? Que nos queda alguna partecita para terminar en la próxima, de pronto hablar de eso. Bueno, como hoy tenemos conferencia a las 10:30, vamos a hablar le pedimos ¿me puedes mandar por favor el link? Seri, mándame el link de la conferencia. Maestro, ¿puede hacer un porte pequeño? Sí, adelante. Sí, con respecto a lo que usted se estaba hablando de cómo mutar esas impresiones, lo tomo así, como que uno está recordando el momento que se está recordando y ponerse en los pies de un tercero. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando su merced le está oyendo a otra persona y su merced dice, pero ese problema es tan fácil de resolver, está muy fácil, pero la persona que lo está diciendo está en su caos interno y sus sentimientos están a flor de piel y no encuentra salida. Entonces es como salirse uno de su cuerpo y mirar sus propios recuerdos como si uno fuera la otra persona a la cual se le está diciendo. Y de ahí encontrar una solución más objetiva, porque la persona que lo está diciendo, que lo está contando, tiene muy a flor de piel todos los recuerdos y como mucho sentimiento. Entonces, si uno se sale, se pone en los pies de un tercero a oírse a uno mismo, de pronto uno encuentra la solución.
Lo he hecho y uno de verdad dice, "Ah, pues es muy fácil. Sí, ok, la solución es esta y esta". Esa técnica es excelente, sobre todo para resolver problemas en general. Es excelente. Hay un dicho que dice, los toros vistos desde la barrera son fáciles de torear. Y esto se aplica para resolver problemas, es la mejor técnica. O cuando uno ha tenido discusión con alguien o algún debate, haga de cuenta que es un tercero y véala desde afuera. Y esto le va a dar una nueva óptica diferente para cualquier situación. Solo que cuando es el placer, cuando estamos aquí en esta cosa placentera, que está demasiado agarrada, puedes usarla, pero cuando está el placer metido en la mitad, hay que ser desde adentro mismo, hacer el cambio. Lo que le estoy diciendo, por ejemplo, el que está comiendo, lo del chicharrón de marrano, ¿sí? Claro que también puede usarse, ¿no? Decirle, mire, ver, bueno, listo. Haga de cuenta que vuestra merced misma o alguien le va a enseñar a ese mismo alguien. Yo a veces uso esa técnica. Voy a tomar tal decisión, entonces siento que mi maestro, mi ser, comienza a explicarme. O a veces le pregunto al maestro Kelly y me hago uno con el maestro y él me comienza a decir, mire, va a pasar esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y digo, ah, claro. Ah, sí, desde luego. Ese punto de vista no lo había visto. ¿Ya? Y es una buena técnica. Bien. Pero recuerden que cuando el placer está inmerso, está metido ahí, tiene uno que seguir al placer, hay que darle argumentos también que van en el mismo sentido, de antiplacer, de consecuencias. Fortalecer el placer que edifica y debilitar el placer que mata. ¿Ya? Debilitar el placer que mata. Importante. Debilitar el placer que mata. Y el placer que mata no se debilita solo con la razón, sino también con sensaciones. También con la sensación. Dentro del mundo, la batalla hay que darla en el mundo de las sensaciones. En ese mundo de las sensaciones. Espero que me hayan entendido. Espero que me hayan entendido porque esto cambia el panorama, cambia el modus operandi a todos. Realmente entender el Tao como Tao son extremadamente poquitos los que logran entender este asunto. Posquitea, entonces sí, reitero, esa práctica es buena, pero hay que saberla manejar. Hay momentos, por lo regular, siempre que vean una situación en la cual se sienten acorralados, que se sienten que no saben para dónde, míranla desde afuera y hagan de cuenta que vuestras mercedes le van a dar el consejo a esa persona. Invocan al maestro, siéntanse que son como consejeros, se invocan los maestros y comienza a decirles las cosas. Y se van a dar cuenta que cómo fluye de bonito eso. Porque ahí uno se desidentifica del problema. En un momento se conectó uno con una fuente externa al problema y le aparece la solución. ¿Ven? Benditos sean. Dios me los cuide, Dios me los llene siempre de luz y de una energía de sabiduría que les permita
descubrir las ocasiones de errar antes de que ocurran y así poderlas transformar en sapiencia para que cada día sean mejores y mejores ante los ojos de Dios. Benditos sean. Paz y luz.